El Señor de los Báculos es una puesta en escena multidisciplinar donde imágenes y sonidos ancestrales se envuelven para crear un ritual. Los colores, los símbolos, acordes de instrumentos primigenios, luces, proyección y otros elementos escénicos y tecnológicos nos sirven de herramienta para poder sublimar los sentidos del espectador y abrirlos a nuevos niveles de percepción. Para nosotros es un viaje en el tiempo, una experiencia de reconexión con nuestras raíces y también es una necesidad de reconocimiento de nuestra ancestralidad y sus grandes saberes. Es una búsqueda de revitalización de nuestra identidad y así poder unir y cerrar el ciclo de lo contemporáneo y lo ancestral, uniendo ciencia, arte y espiritualidad en una sola esencia. Es un mirar adentro de nosotros mismos y poder reanimar nuestro espíritu colectivo ancestral. Y el arte sirve como puente, ¿no? entre estos dos mundos, ¿no? El de la ciencia y el mundo espiritual, ¿no? Entre lo ancestral y lo contemporáneo, ¿no? Después de más de 2 años de investigación con la performance, particularmente, le hemos dado el término de ritual performance o performance ritual, ¿no? Por el carácter de los elementos que se mezclan en esta propuesta artística. Una descripción sería una puesta en escena multidisciplinaria, pero performance ritual ya lo hace ir por otras rutas, ¿no? Las rutas más de aquí del corazón. Claro, viene de todas estas experiencias en la hacienda paucartica, ¿no? Haciendo trabajo terapéutico, ¿no? Entendiendo el concepto real del ritual y su importancia en la vida del ser humano, ¿no? Y luego de estos grandes festivales donde la música, los colores, ¿no? Los efectos de luces crean estos ambientes, Sí, estos sí. mundos. Esta certeza de que es un trabajo, un work in progress, un trabajo en evolución, ¿no? Entonces el Señor de los Báculos ha permitido también que un colectivo de artistas que trabaja alrededor del Valle Sagrado de la ciudad del Cusco hayan podido unir sus talentos, porque esta iniciativa nuestra en verdad se ha desarrollado también con el aporte de otros artistas. En la antigüedad, Huiracocha, Tunupa, Aipaej, Con, Pachacamac, estas y otras divinidades o acepciones fueron concebidas a partir de la interpretación de este gran ser o gran espíritu universal. Huiracocha vendría a ser la conciencia primigenia de la creación, del ser humano y de su espiritualidad. Siempre uno trata de racionalizar las cosas, ¿no? Entender, digamos, a través de los mitos lo que quiere decir, qué hay detrás de, ¿no? Y cuando hemos profundizado en el carácter de este gran personaje, nos hemos dado cuenta de que sabemos que, o creemos de que hay incluso un valor más primigenio, ¿no? Fundacional, que esto que siempre existió, ¿no? Entonces va mucho más allá de los roles funcionales que se le da, sociales, políticos, no culturales, sino también de niveles espirituales profundos. La Puerta del Sol y los monolitos encontrados pertenecientes a la cultura tiahuanaco en la actual Bolivia son las representaciones arquetípicas de geometría más importantes y enigmáticas de la antigüedad. Esta representación en el altiplano boliviano es la manifestación del más alto nivel de conciencia presente hace miles de años. Su alto nivel de técnica usada, la configuración de códigos geométricos en los diseños presentes, son solo comparables a los también enigmáticos diseños en las culturas más antiguas del mundo,
egipcia, sumeria y tantas otras. Aparece en todas estas latitudes, pero con las mismas características, ¿no? De maestro o de ser fundacional, de gran visitante, apuntando a todas esas grandes características de los personajes que son necesarios para escribir la historia de los pueblos, ¿no? O sea, el fundador, el maestro. Después de lo experimentado todo este tiempo con la performance y desde el punto de vista iconográfico, que es lo que yo investigo, pareciera que en algún momento de la humanidad, hace miles de años, existió una conciencia superior. La configuración geométrica y los patrones que posee este arquetipo son de un muy alto nivel de perfección y oculta aún algo que se guardó pero no se pudo sepultar. Nace, creo, de la interacción de dos proyectos de arte comunitario importantes realizados en las últimas décadas por nuestros colectivos. El más importante, creo, es el Museo Incari, el cual es concebido con la necesidad de encontrar en el trabajo y desde el arte ese espíritu colectivo ancestral. Nos planteamos este proyecto como un ejercicio de nuestras capacidades en colectivo y elegimos como eje temático las más importantes culturas del Perú antiguo. Creamos un viaje en el cual el espectador se transportara a otro tiempo y pudiera reconocer y entender el cúmulo de saberes ancestrales, valorar la majestuosidad de nuestro arte heredado y empezar ese diálogo que todos necesitamos para saber de dónde somos y a dónde vamos. El Museo Incari es la síntesis de un camino de reconocimiento iconográfico, de una interacción con la arqueología, dándole mucha importancia al aspecto estético y simbólico, reconociendo en la forma la geometría como lenguaje universal. La primera vez que reconocí al Señor de los Báculos de una forma especial fue cuando este proyecto del museo necesitó de un símbolo y un nombre. ¿Cómo llamar a un centro de interpretación que exhibe de manera real y virtual los distintos aspectos de la vida en las principales culturas pre-incas? ¿Qué tenían en común estas culturas? ¿Qué símbolo debería representarlas y unificarlas en un solo concepto e icono? El otro gran proyecto es Paucartica, que fue concebido también para revitalizar en nosotros ese gran ausente espíritu colectivo y crear a través del trabajo comunitario un centro para la investigación, creación y difusión de los distintos aspectos de nuestra cultura. Música, danza, pintura, eventos interdisciplinarios, grandes festivales de música y de arte. Todos estos encuentros en una de las casas hacienda más hermosas y con más historias en el Perú y en el Cusco, situada en el medio del Valle Sagrado de los Incas, en el corazón de la cordillera de los Andes. Este proyecto nos permitió traer a grandes maestros que no están en las universidades y que viajan por el mundo. Talleres, conferencias, residencias, clínicas enriquecieron la interacción de esta gran comunidad. En este proceso es que surge una invitación para ir a exponer a Suiza y consideramos esto una gran oportunidad para llevar un mensaje distinto al margen de la muestra pictórica y las formalidades que ameritaba esta galería. Ahí fue que nace la idea de una propuesta interdisciplinar para llevar un poco del imaginario de nuestras culturas y de este gran mundo andino que se nutre eternamente del ciclo de la vida, resguardado por sus dioses y apus. Creo que la imagen del icono Huiracocha nos abrió muchas puertas en el mundo. Ahí se genera esto que nosotros llamamos el principio de apropiación subconsciente del arquetipo. Este fenómeno inmediato sucedía casi en todas las presentaciones. Los aprendizajes fueron muchos. Somos conscientes de que existió un gran mundo mágico en nuestras culturas. Antiguamente se usaban plantas psicoactivas para abrir campos de percepción.
Y con este ritual performático aprendimos algo más importante, que es que los sentidos son también capaces de generar esos estados de conciencia y percepción de una forma natural. Aprendimos a que nuestro mundo andino guarda aún mucho conocimiento y necesitamos asimilar siglos de colonización, manteniendo los aspectos positivos y restaurando aquellos que fueron cortados y casi sepultados. Creemos en una necesidad de revitalización del espíritu colectivo a partir del reforzamiento de la identidad y de la transformación consciente de aquello que nos diferencia en algo positivo. Creemos importante iniciar el diálogo sobre la identidad, sobre tradición, y no solo en el arte, sino en todo, ciencia y espiritualidad unidas por el arte. Sentimos el arte como puente entre la ciencia y lo espiritual. El Señor de los Báculos mezcla elementos tecnológicos y entrelaza el simbolismo y lo sagrado de un ritual para crear un solo mensaje. Nuestro mundo espiritual solo existe a través de una sola conciencia. Wiracocha es el que nos enseñó a sembrar, a construir, a ver las estrellas y convivir en armonía con el cosmos.